Como integrantes tenemos a Calderón Mercado Daniel Alexandra, Huanca Robles Aldair Alberto, Otiniano Ramos Rocío Maricielo, Regalado Cortijo Samantha Saori, Suyón More Noemí Yadira, Velázquez Castillo Naisa Abigail, Villanueva Arteaga Marlon Yamil y mi persona Villanueva Obregón Evelyn Pamela. Actualmente el país entero conoce acerca de los poemarios del gran César Vallejo, siendo destacado y aludido por sus más grandes poetas, también considerado como el máximo exponente de letras del Perú. Pero muy pocos han pensado en cuál es el hecho histórico que motivó a César Vallejo para realizar sus poemas, o cuál es el motivo que le conllevó al poeta en la escritura de España, aparte de Mi Este Cáliz. Acompáñenos en la siguiente nota para saber un poco más sobre este interesante poeta. La gran ciudad Santiago de Chuco está ubicada en La Libertad, específicamente en la parte de serranía. El peculiar lugar es más conocido por haber sido el hogar que vio crecer al famoso poeta llamado César Abraham Vallejo Mendoza, quien vive en la tan llamativa ciudad desde que nació el 16 de marzo de 1892. Los progenitores del poeta peruano César Vallejo fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien podía resolver todo tipo de conflictos de los residentes. Su madre María de los Santos Mendoza Gurrionero era ama de casa. El matrimonio tuvo 12 descendientes. Una reseña que resalta más fue que el poeta peruano, hijo último en su familia, se describe en grupo. Estos son 4 viajes, 4 superiores y 4 inferiores. Vallejo inició su formación académica en el Centro Escolar 127 de su nativa Santiago de Chuco, y luego en 1909 pasó a Humachuco, donde continuó su secundaria en la Escuela de San Nicolás. Postuló a la universidad con fines en la Facultad de Filosofía y Letras. Llegó a ingresar en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, debido a dificultades, abandonó la escuela. En 1913 siguió trabajando en la universidad y en 1915 le fue otorgado un diploma de bachillerato por romance en poesía castellana. Vallejo conoció a varios autores que luego se transformaron en el Grupo Norte y formaron parte de su vida intelectual. El gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza en el año 1930 viaja a España, donde aparece la siguiente edición del poemario Trixie. Cabe decir que todos los poemarios que escribió cuando pasó su vida en Europa se publicaron después de su muerte, los cuales fueron Poemarios Humanos en el año 1937 y otro España Par de Mi Este Cáliz en el año 1939, el cual explica sobre una guerra civil española. Además se menciona que Vallejo es un mago de las palabras, un capo de la poesía castellana, como también se dice que jugó un papel único en la década de una guerra española, y se convirtió en un predicador literato y político, y asimismo es reconocido como un poeta revolucionario con altos estándares humanitarios. En 1928, Vallejo partió desde París a Rusia. Esto se hizo posible con ayuda del dinero que el gobierno peruano le concedió para su regreso. Luego, en 1929, Vallejo hizo su segundo viaje hacia el país ruso, pero esta vez estando acompañada de su amada esposa Georgette Philippa. Por concluido, en octubre de 1931, Vallejo estaba pasando por una crisis económica, pero aún así viajó solo desde Madrid hacia Rusia, siendo este su tercer y último viaje del poeta. Para Vallejo, estos viajes le habían servido de inspiración para su reportaje El Engaño. La estancia de Vallejo en la ciudad parisina fue desde julio de 1923 hasta diciembre de 1930, con una breve ausencia, y visitó Rusia en 3 ocasiones, pasando por ciudades reconocidas de Francia como Niza, Deauville y Brest, y entre otras también. El célebre llegó a París en julio de 1923, donde trajo consigo el famoso diario de Trujillo, El Norte.
actualmente comandado por su querido amigo Antenor Orrego, cuya primera edición se publicó en febrero del año presente, entre otros componentes. El diario estaba vinculado con el Grupo del Norte, también nombrado como la Bohemia de Trujillo, que colaboraba con conocidos de Vallejo, entre ellos Alcides Espelucín, Federico Esquerré y por último Francisco Sandoval. Según Jorge Punchinelli, el Norte fue bien apreciado por la gente por su gran argumento de opinión, ya que eran convincentes y se veían en los noticieros de aquella era, y se destacaba por sus audaces editores. Después de la partida de su querida madre, Vallejo opta por encaminarse a su querido pueblo Santiago de Chuco y fue inculpado de haber quemado una casa. Fue encarcelado injustamente por un juez. Duró 112 días preso. Vallejo entró a la cárcel y escribió una de sus obras que marcaría un antes y un después de su carrera, el cual fue Trilce, el cual salió a la luz después de 2 años, y este poemario se convirtió en una obra revolucionaria. España, parte de mi este cáliz fue escrito en 1937 por el poeta César Vallejo. Después de su muerte en el año 1939 se imprimió. Este poema manifiesta las cosas que tendrán que superar los niños después de la fatídica Guerra Civil Española. También nos refleja la cruda realidad, describe y advierte a las pequeñas criaturas indefensas en medio de una guerra social, ya que su solidaridad le impedía quedarse de brazos cruzados. ¿Por qué los niños tuvieron que aguantar esta maldad socialista? Indagando más, podemos apreciar que los niños tuvieron que afrontar la Guerra Civil Española durante 3 largos años. Esto debido a un intento de golpe de Estado por parte militar para implantar una dictadura. Cuando terminó la guerra, triunfó la nación a cargo de Francisco Franco y empezó aquella dictadura. Los niños en ese tiempo son llamados, diciéndoles que son esperanza e hijos de guerreros, pero que deben bajar la voz para no ser descubiertos, ya que simbolizan la nueva generación que debe ser salvada y recuperada. Así lo cuenta Vallejo en su poema. Por ello vemos el optimismo y la solidaridad de nuestro poeta ante esta situación, en donde los niños están indefensos. Incluso en este poema reconoce que ellos estaban deseosos de un rayo de luz y esperanza. Lamentablemente, César Vallejo adquirió fama después de que dejara este mundo. Vive en París, sin dinero y sin rumbo fijo. En Francia, la capital, escribió muchas obras de la más alta categoría de poesía en el mundo, pero no fueron publicadas hasta después de su muerte. Por otro lado, esta experiencia animó su avance, pues le permitió redactar obras de vivencia con una visión optimista en medio de la tristeza sociopolítico de Europa. César Vallejo dejó de ver la luz de este mundo en 1938 en el enfrentamiento español civil que estaba en pleno apogeo. El comunismo previó todo esto en su análisis político de Europa. Todo esto fue muy importante para el teatro de arte europeo, que se puede concluir que la poesía de Vallejo es ante todo y no solo modernismo, fantasía y posmodernismo.